¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá con el fiscal Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, especialista en investigar y perseguir delitos ambientales y también una persona involucrada en promover y provocar cambios en la sociedad desde un lugar bastante poco común en los funcionarios judiciales. Encantado. Gracias por compartir estos momentos y por incluso permitirme protagonizar este rol de entrevistador que me es nuevo, pero que sin embargo me hace sentir cómodo. La primera pregunta que me surge y que me surgió cuando lo pensaba y lo conocía era ¿qué lo motiva a usted a levantarse todos los días de su despacho, donde podría cumplir su rol de manera acabada y detrás de sus expedientes o de las causas que lleva? Sin embargo, se levanta de esa silla y comienza a recorrer el país y de alguna manera tratar de instalar el tema del medio ambiente, de promover que la gente se capacite y aprenda. ¿Qué es lo que lo lleva a hacer eso más, en más? A ver, yo he sido un académico más en las facultades de Derecho, especialmente en Chubut, donde he sido fiscal federal muchos años, y trasladé esa experiencia académica a Tucumán cuando yo llegué. A mí me tocó llegar a Tucumán en una fecha muy difícil, que fue el 19 de diciembre del año 2001. Y me encontré con una sociedad totalmente ajena o quebrada en dos partes, ¿no? Los muy humildes, los muy pobres, los que andaban por las calles rompiendo casas, vidrieras, etcétera, y una élite conformada, incluido por los abogados, que no asistía a esas comunidades y por lo tanto la respuesta era la violencia. Eso mismo, la soledad de los pobres, la soledad de los humildes que no consiguen el patrocinio jurídico letrado para la defensa de sus intereses porque muchas veces no pueden pagar ese servicio. Lo viví yo en Chubut cuando con un juez y como fiscal me tocó investigar los delitos de lesa humanidad de la época de la dictadura y veía que las víctimas de este horror que hemos padecido los argentinos no tenían abogados locales, venían, Barcesat por ejemplo venía de Buenos Aires y era el patrocinante de las querellas. Nos tocó mucho cambiar la idiosincrasia de la magistratura en el sentido de que no se le aceptaba un rol de querellante a una organización como la PDH, por ejemplo, ¿no? Ese cambio me abrió la cabeza y dije, bueno, no, la academia de las universidades no me es útil. La academia de las universidades, más, me juega en contra de todo esto. Y me di cuenta que la sociedad podía acercarse a la justicia con un impacto muy fuerte, sin la necesidad de abogados. Y empecé a buscar en el sistema procesal distintas instituciones, distintos caminos, en donde el ciudadano de a pie pueda presentarse en el sistema de administración de justicia sin la necesidad de recurrir a los abogados. Porque usted en Chubut, tengo entendido, fue defensor oficial. Fui una mezcla, en esa época era mi cargo titular era fiscal federal. Fiscal federal. Ajá. Pero me tocó subrogar el cargo, por ejemplo, de defensor oficial un año. Y fui juez federal también, subrogando el cargo un año. Estos pueblos chicos hacen que usted esté en todos los rincones. Claro. Y sin embargo, en Tucumán, como fiscal, siente que acercar a la gente a la justicia es invitarla a que se sienta protagonista de poder reclamar en concreto, de ser querellante, de estar encima de las causas que en definitiva las comprometen como sociedad toda. Y esa necesidad de acercarse a la gente, ¿la puede calificar como una suerte de intento de revolución en la sociedad, en el caso tucumana, pero en el país toda, de la gente por fin torciendo el destino, su propio destino, no dejando relegado a que un juez o los abogados sean los que sean dueños de la justicia y del poder? Tal vez soy más egoísta, porque lo siento como la plenitud de mi vocación.
toda mi vida, desde muy joven, desde que era adolescente, yo quería ser fiscal. No quería ni ser ni juez, ni abogado defensor, ni quise ser fiscal. Estudié abogacía para ser fiscal. Y a mí me nombraron fiscal muy joven, tenía 30 años. Pero nunca me sentí satisfecho con ese rol, ¿no? Hasta que no llegué a Tucumán. Y me di cuenta que el ciudadano a pie estaba ávido de entrar a tribunales y que le era casi imposible, porque ni bien usted ponía el primer pie, había un policía que le preguntaba dónde va. El acceso a una oficina pública era algo que complicaba la participación del ciudadano. Y es ese ciudadano el que me paga mi sueldo, es ese ciudadano el que se manifiesta reclamando justicia y no tiene acceso al servicio de administración de justicia. Entonces ahí me sentí pleno cuando empecé a abrirme a la sociedad. Yo no sé si es una revolución o no, porque ¿quién es uno para calificar? Supongo que los que vendrán después podrán analizar históricamente estos procesos. Pero sí noto una diferencia entre lo que antes hacía la ciudadanía por el tema ambiental, que era ser víctimas, sufrir como víctimas y resignarse como víctimas, que lo que ahora se transforma es ser víctimas, reclamar como víctimas y participar en el sistema de administración de justicia como víctimas. Los éxitos son muy reducidos, pero lo único que los alienta a ellos es la luz en el fondo del túnel. Y eso en los últimos tiempos me obligó a levantar mucho mi perfil. Los magistrados no tenemos un perfil alto y mucho menos una página web como es mi caso. Pero me di cuenta que la gente necesitaba ávidamente información. Mi teléfono celular siempre ha circulado de hace 20 años por toda la provincia y cada vez eran más los reclamos que me decían: doctor, no me manda un modelito de habeas corpus porque nos están por meter presos, o cómo es que se puede hacer una excarcelación si la firma de un abogado. Y yo dije, bueno, tiene que haber un espacio donde el ciudadano de a pie pueda acceder a toda esa información. Y entonces se sintió y se siente reconfortado en ese rol de fiscal cerca de la gente, sostenido por la gente, acompañado por la gente cuando usted en su lugar comienza esas batallas contra el poder. Es que ¿qué magistrado no se sentiría reconfortado? Es una experiencia maravillosa y eso es lo que trato de trasladar a mis colegas. Decirle que esto que aparece ahí como muy disruptor de tener una página, redes sociales, tener un podcast, grabar pequeños espacios, recorrer el país dando las charlas, es tan maravilloso. Uno lo hace sentir plenamente. Y tengo que decirle que hay muchos colegas que han empezado algún camino parecido y yo he copiado a otros en este camino, que a mí me hace tremendamente feliz. Y sobre todo porque en este viaje no me acompañó mi esposa. Mi esposa no es abogada, ella es mapuche. Y ella como que se ha sentido integrada en esta situación porque su raza ha padecido hasta la esclavitud, y no hace muchos años atrás. Y en esta recorrida ella también se siente una parte integrante del reclamo de justicia. Así que es una tarea de a dos, y trato de que en una reunión como la que tal vez tengamos hoy, de transmitir eso, ¿no? de sembrar dudas sobre qué bueno sería que la magistratura se abra al ciudadano de a pie. Recién hablábamos, antes de comenzar a grabar, que hay una sensación de ser un servidor, de ser, como usted decía, un funcionario, estar en función y que el poder lo tenga la gente, que es la mejor concepción, entiendo, republicana y democrática de cualquier ejercicio del poder, sobre todo en lugares donde quizás no haya renovación electiva, como es el Poder Judicial. Me parece que olvidarse de eso realmente es peligroso o cómodo. Cuando usted llegó a Tucumán y comenzó a provocar estos cambios, de acercarse a la gente, ¿se alejó de la universidad, de la cátedra? ¿Pudo compatibilizar? Yo me tuve que alejar de la universidad por varios motivos. A mí, yo venía de una provincia como Chubut, donde yo había sido profesor
por concurso, había sido profesor en varias materias. A mí me tocó participar en el origen de la Escuela de Derecho en la Universidad de San Juan Bosco. Y cuando llego a Tucumán, una de las primeras visitas que tengo es del decano de la universidad, preguntándome qué materia quería dictar. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuándo se abren los concursos? Me dice, no, por favor, doctor, usted es un magistrado, nosotros hacemos una resolución y lo nombramos. Eso ya me dio una perspectiva de una universidad que debería tener como base un sistema respetable de selección de acuerdo a la ley, y no se respetaba. Así que decidí no ser docente y al poco tiempo también me di cuenta que, por ejemplo, la universidad participaba en millones de pesos y de dólares en las ganancias de una mina que contaminaba de un modo tremendo el ambiente. De hecho, los CEOs de esa empresa minera van a un juicio oral y público ahora, ¿no? Pero, y el rector está en un juicio oral en este momento, en un juzgado, el rector de la universidad en un juicio oral y público también. Es decir, el nivel de corrupción que afecta a la Universidad Nacional de Tucumán es muy elevado. Tenemos causas penales por falsificación de títulos de abogado, tenemos causas penales por de cientos de alumnos que compraron notas a través de los sistemas informáticos. Lamentablemente, la academia de una universidad tan interesante como la de Tucumán se ve manchada por muchos hechos de corrupción. Y francamente yo no podía como fiscal, porque es una competencia federal analizar todo esto. Claro, de alguna manera usted iba a tener que investigar a mis propios colegas. Todo lo que estaba sucediendo en la universidad. Hay una frase que alguna vez leí de que cada delito ambiental, ya quizás yendo a la materia, ¿no?, de delito ambiental, encuentra un funcionario corrupto que fue cómplice, posibilitó, en más o en menos, de alguna manera, también es el vehículo responsable de ese delito ambiental. ¿Eso lo pudo corroborar sistemáticamente? Sí, a ver, bueno, la primera es que los ciudadanos hicieron, a veces son frases hechas para que el ciudadano de a pie comprenda mejor cuáles son sus derechos, pero detrás de cada delito ambiental hay un funcionario público corrupto, cuando corrupción no es cobrar una coima únicamente. Hay corrupción cuando usted invita al gran capital a que venga a instalarse en la zona y le facilita las normas que están por encima incluso de las normas penales para que se instalen. Minera La Lumbrera es una empresa que invirtió 6.000 millones de dólares en Catamarca. ¿Qué funcionario no se tiraría al piso por esto, ¿no? Hay corrupción cuando quien tiene que controlar la mina, como es el gobierno de Catamarca, a su vez recibe las ganancias de la empresa minera porque es socio. Hay corrupción cuando se aceptan informes de impacto ambiental y que, como no hay tiempo para revisarlos todos, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, se firman con demasiada velocidad. Es decir, usted se da con el delito ambiental de contaminación y poco que investigue, detrás hay un acto administrativo que fracasó. Y fracasó intencionalmente. Entonces ahí ya tenemos el dolo, que uno puede pensar, bueno, falsificación de instrumento público, por ejemplo, es una de las herramientas que más tenemos. Bueno, cuando lo conocí, en función de esta invitación que me hicieron, doctor Gómez, a quien me gustaría decirle Gustavo. Sí, Gustavo, por favor. Gustavo, se me puso la piel de gallina porque en lo personal también, desde hace 11 años, quizás muy joven, a los 30 años, se me dio la oportunidad de ser juez. Y se me dio desde un lugar bastante aleatorio, como son a veces las cuestiones de la vida. Sin embargo, me marcó una historia de mi vida donde no había ningún abogado que me patrocinara, ni ninguna familia de Tandil que me instalara donde llegué. Azares. Sin embargo, no quise sino dejar muy en claro que iba a ser un servidor público y que de alguna manera me hacía cargo en ese lugar de todo el fracaso que de alguna manera el Poder Judicial había alimentado, que la gente tuviera razón en señalarnos, en ignorarnos en el mejor de los casos e insultarnos, porque habíamos hecho las cosas mal. Había toda una suerte de discurso, incluso en sentencias que se
construía en que los jueces debían solamente hablar a través de ellas, y era mentira. Nosotros teníamos que dar la cara, nosotros teníamos que abrir la puerta del juzgado y pedir perdón. Y la única manera de poder ser dignos del lugar donde estaban era hacer nuestro trabajo silenciosamente y hacerlo bien. Ni siquiera salir a pedir revancha. La revancha iba a estar en el día a día trabajando denodadamente el doble de lo que no habían trabajado los que nos antecedían, para poder, sí, el día de mañana nuestros nietos quizás estar orgullosos de un poder judicial que nosotros no teníamos. Estar al servicio de justicia para mí siempre me significó estar cerca de la gente, por eso cuando lo conocí, agradecí también a ese destino azaroso que me puso acá frente a usted. Pero me parece que usted se equivoca si piensa que esto hay que hacerlo en silencio, como dice. La gente tiene que saber que hay un magistrado así en Tandil. La gente tiene que conocer su despacho. Los chicos de la escuela tienen que venir a su oficina y conocer lo que es un juez. Yo hago eso en Tucumán. Usted debería también tener una exposición pública que manifieste esta cuestión. Los magistrados le tenemos mucho miedo a la exposición pública porque tenemos, así como la gente tiene un tabú respecto a nosotros, nosotros tenemos un tabú respecto de ellos. Y no es casualidad nuestras carreras. Yo siempre digo que hay que tener la cuchara afuera porque nunca sabemos cuándo llueve sopa. Y eso es parte del ejercicio de nuestra profesión. Yo creo que hay un espíritu que guía actitudes como la suya. No es casualidad, esto no es casualidad, es causalidad con una sociedad que lo necesita y que lo busca. Me parece que es malo si usted se esconde, es decir, abrir el despacho no es suficiente, sino convocar a la gente es necesario. En la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte tiene un programa que se llama Los jueces van a la escuela. Y me parece que el título, como hablábamos hace un ratito, también provocan. Los jueces tenemos que ir a la escuela porque realmente a veces necesitamos aprender. Pero también vamos a la escuela y porque también entiendo, y es un programa al cual yo he suscrito y he ido a las escuelas porque cuando uno también quiere mostrar, le quiere mostrar a los chicos. Me parece que ahí sembrar en chicos de secundaria, segundo, tercer año, esta suerte de cercanía y de poder, les da a ellos otra visión y otra sensación, porque son los que van a poder ejercer los derechos y llegar a reclamar por sus derechos, con lo cual coincido plenamente. Ya cambiando un poco el tono, también me preguntaba por qué el medio ambiente, un poco quizás ahora con su perfil, ¿por qué el medio ambiente? Es toda una historia. Yo cuando asumí como fiscal se dio en Chubut un empetrolamiento de 17.000 pingüinos. Tenía en ese momento 2 niñas pequeñitas, que ahora son profesionales, y que iban con su pelo pincho a Punta Tombo, a más de 100 kilómetros, a limpiar pingüinos. Y ellas me interpelaron. Y papá, ¿no podés hacer algo más vos en vez de ponerte con nosotros a limpiar? Apareció la Sociedad Zoológica de Nueva York, aparecieron unos japoneses, hacerme una entrevista y la pregunta clave fue, ¿y la justicia? No estaba la 24051, que es la ley que yo tanto preconizo como de los delitos ambientales, y abrí una causa penal por el tema del empetrolamiento. Y fue maravilloso sentir un golpe de aire fresco de organizaciones no gubernamentales, la Asociación de Patrones de Buques, en fin, menos las empresas petroleras, claro está. Fue un trabajo de investigación complicado, difícil, uno tiene que aprender términos técnicos imprescindibles para poder avanzar. Nosotros en la magistratura somos bastante reticentes a meternos en la tecnología y en el vocabulario de la ciencia, sobre todo las ciencias duras. Ese fue el punto de partida. Después me encontré con un gran hombre como era el gallego Rodríguez Pardo, que estaba muy preocupado por la instalación de basurero nuclear en Gastre, y se acercó y yo me acerqué al negocio de él y charlamos muchas veces hasta que abrimos una causa penal por ese tema. Después me encontré con otros militantes ambientales y me fui abriendo, ¿no? Aluar, la empresa Aluar, la contaminación del aire, y también me di cuenta que empezó a hacerse un cambio en la sociedad. Es decir, que la acción penal marcaba también no siempre una sentencia, no siempre una probation,
pero marcaba así un cambio estructural en las empresas, porque si hay algo que le teme a un empresario es la cárcel, muchísimo más que cualquier ladrón de gallinas. Entonces empezamos a notar cambios. Los empresarios petroleros, en vez de pasar a 4 millas de las costas, empezaron a pasar a 20 con los barcos, ¿no? La empresa Aluar empezó a cerrar sus cubas para no contaminar el ambiente. Nunca llegamos a una condena en aquellos casos, ¿no? Pero ahí me di cuenta que teníamos un nicho donde el derecho penal no existía, donde el derecho civil había ocupado en demasía y que rechazaba el derecho penal. Porque si usted ve a los ambientalistas, hoy le dicen que el derecho penal es la última ratio, el último motivo, pero los delitos están. Y no investigar esos delitos ambientales con la excusa de que tenemos que hacer recursos de amparo porque el derecho penal es la última ratio, es impunidad. Y me empezó a preocupar seriamente la impunidad de los crímenes ambientales. En épocas donde hablar de medio ambiente era bastante extraño, era de hippies o cosas por el estilo, ¿no? Sí, o de Europa. Sí, y ahí me empezó a preocupar y me empecé a meter en un tema donde en el primer momento me sentí acogido por la academia, pero después me sentí muy rechazado. Es decir, yo creo que ellos notaron que yo los estaba agrediendo, y no era así. Lo que yo quería era un cajoncito dentro del espectro del derecho ambiental, donde empezáramos a poner en las universidades, en las carreras de grado, de posgrado, el tema del derecho penal ambiental, el derecho procesal penal ambiental, que es muy distinto al derecho procesal penal que nosotros estamos acostumbrados. Una de las cosas que recordaba haber leído, que también me pareció súper interesante, es que muchas de estas empresas multinacionales que vienen a invertir y a contaminar suelen cotizar en bolsas de sus propios países o internacionales, y las denuncias penales o los procesos penales suelen generarles a ellos los inconvenientes de dejar de cotizar o suspender las cotizaciones. Entonces de repente el derecho penal tiene más fuerza de lo que uno cree, solamente por el hecho de hacerlo conocer o llevar los efectos, aunque no sea con una sentencia, por lo menos con una denuncia penal. Esa es parte de la estrategia. Sí, lo cual me pareció, wow, qué revelador, qué inteligente la idea, ¿no? Porque le mandamos oficios, cuando vemos las empresas multinacionales, yo averiguo dónde cotizan, y yo le mando un oficio al presidente de la bolsa, y me ha pasado, por ejemplo, que me han invitado a Berna, a Suiza, porque la empresa Strata Cooper, que explotaba mina en la lumbrera, recibieron un oficio, y era la primera vez que recibían un oficio, donde yo lo único que hacía era comunicarle que habíamos abierto una causa por contaminación ambiental. Y las empresas, cuando cotizan en bolsa, el certificado verde le da mayor posición. Sí, parece. Pero bueno, era parte de una estrategia. Porque en definitiva hay una idea, usted dígame si yo estoy trasladándola sin fundamento, de que hay un mundo desarrollado, europeo, de bienestar, que cuida la naturaleza, pero cuyas empresas, para sostener su nivel de riqueza y crecimiento, vienen a extraer, a producir y a generar contaminación en un mundo subdesarrollado que tiene necesidades de dólares, que tiene necesidades de exportación. Entonces es como que hay una suerte de doble discurso, de somos empresas verdes en Europa y contaminamos y generamos daño ambiental como si no fuera un único mundo, como si en definitiva las consecuencias no las padecieran. Es que es así, y de eso son cómplices las autoridades de nuestros gobiernos. En África, a mí me ha tocado estar en el Níger, por ejemplo, en el delta del Níger, que es tremendo el daño que se ha hecho, ¿no? Y yo veía que las autoridades, a pesar del desastre ambiental que era, seguían llamando a empresas petroleras, invitaban a empresas petroleras, modificaban la legislación para tratar de contaminar más de lo que ya estaba contaminado. Yo sostengo de que estas multinacionales sobrevuelan nuestros hemisferios y buscan gobiernos que les faciliten producir contaminando, porque el dinero se gana contaminando, la mayor parte de la plata se gana contaminando. Si no existiera la posibilidad de contaminar en el menor tiempo posible, no se instalarían. Esto es como un remolino. El gobierno facilita el ingreso de las empresas que contaminan,
que hacen daño al ambiente, modifican a veces sus normas administrativas. Hay corrupción. Claro, lo hacen porque se llevan algún tipo de prebenda económica. O no, o lo único que lo hacen por la necesidad de los dólares para cubrir sus déficits o la necesidad de dar trabajo en lugares de mucha desocupación. Es decir, no sé, a veces trato de pensar mejor, ¿no? Claro. Pero lo que ocurre es que para esos actos necesitan también la impunidad. Y la impunidad la garantizamos nosotros desde el Servicio de Administración de Justicia. Ese es el eslabón más débil. Ese es el eslabón donde yo a la gente le insisto que tiene que salir a golpear. A mí me parece que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y es lo que trato de hacer. Usted habrá visto que yo no me reúno habitualmente con letrados, sino con una sociedad. En Necochea me pasó algo, había más de 100 y tantas personas y después me quedé charlando hasta muy tarde porque era la primera vez que tomaban contacto con un fiscal. Y el sentirse ellos empoderados con la posibilidad de hacer una denuncia en un juzgado federal sin abogados, ¡wow! Muchas gracias. Continuamos entonces en esta conversación tan amena. Bueno, y luego de haber paseado por tantos lugares, tanta provincia y tantas circunstancias realmente sensibles de nuestro país, ¿cómo encuentra en esta visita que nos está haciendo a la zona? Nos dijo que estuvo en Necochea. ¿Qué vio o qué tipo de conclusión, qué se lleva de nosotros? Me llevo mucha preocupación por algunos temas, pero también me llevo mucha esperanza. Algún cura alguna vez me dijo que la esperanza era el opio de los pueblos, si nos quedamos sentados. Pero acá es una esperanza activa. Hay maravillosos encuentros, organizaciones, gente que se junta. En Ayacucho, la Asamblea por el Medio Ambiente son 4 vecinos, pero son tan efectivos, son tan buenos trabajando, que han merecido la reacción de las autoridades públicas tratándolos de muy mala manera, ¿no? A mí me parece que Bios Nodo Tandil, por ejemplo, que es una suerte de conexión internacional con otras organizaciones, está haciendo muchas cosas muy importantes y que tienen que ver con nuestra tarea judicial. Ellos, por ejemplo, buscaron información, Claudio Lowy buscó información con el tema de la contaminación del agua potable que tienen los tandilenses. Y el municipio se negaba a darle esa información. Tuvieron que hacer un juicio por una ley, por un tratado internacional que lo obliga al municipio a entregar esa información. La Cámara Contencioso Administrativa finalmente le hizo lugar y él ha recibido toda esa información. Graciela, su esposa, tiene una gran capacidad de análisis y están revisando esos datos. A mí me parece que los tandilenses tendrían que mirar con mucha atención porque él sospecha que los niveles de contaminación del agua potable acá en Tandil son muy elevados y están por encima de lo que establece el Código Alimentario. Eso a mí me da esperanza. Me da esperanza ir a Necochea, y yo en Necochea dije, bueno, o en Necochea no hay contaminación o hay una gran impunidad, porque he visto desastres que se cometen, por ejemplo, en el puerto de Necochea, ¿no? Las situaciones que se viven de contaminación allí son, ha muerto una chica por justamente un caso de contaminación muy, muy fuerte. Y yo he dicho eso, ¿no? Tras cartón, el juez federal, tratando de llamarme por teléfono, contactarme, y yo lo que hice fue trasladar esas inquietudes a los asambleístas, que sean los asambleístas los que vayan a ver juez federal. Claro. Lo mío es una circunstancia. Pero siempre la reacción del poder público o el poder económico de alguna manera mide esa eficiencia en el trabajo de la gente, ¿no? Y en el medio debería estar el servicio de justicia para trabajar esa tensión entre el poder que se niega a dar una información, en este caso la municipalidad, y la sociedad, la gente necesitando conocer, porque en este caso no era sino saber. Todavía no se llegó a la conclusión y se puede llegar y dar lugar
a las acciones. Y respecto de la aplicación de los agrotóxicos en la zona que fue... Bueno, eso también es muy preocupante, ¿no? Tal vez yo cuando hago estos análisis también soy muy crítico. Yo una de las cosas, por ejemplo, que critico en la zona es el famoso tema de las ordenanzas municipales que crean cinturones de seguridad dentro de los cuales no se puede aplicar agrotóxicos. Eso es una visión muy... no tiene nada que ver con lo ecocéntrico que debemos ser, son visiones antropocéntricas, ¿no? El mismo Papa Francisco suele criticar esta actitud porque dice que tenemos que entender a nuestro planeta como un todo, como una casa común. Hacer ese tipo de círculos a mí me hizo recordar en Tucumán, por la gran inseguridad que hay, la construcción de countries con barreras de seguridad donde los chicos juegan adentro, pertenecen a una clase social determinada y no toman contacto con el resto, y por de fuera ocurren cosas tremendas. Entonces, este tipo de cordones de protección ambiental, yo no sé si son buenos. Porque permiten contaminar alrededor. Por fuera. Exacto. Y por fuera también vive gente. Sí, sí. Y es una misma casa. Y es la misma casa común. Y otro de los inconvenientes que yo veo es que cuando se hacen esos análisis químicos, que son brutales, Graciela ha estado, la esposa de Claudio Lowy, ha estado haciendo un estudio maravilloso en materia de escuela, de contaminación con agrotóxicos en la escuela, ¿no? Y ha entrevistado a los alumnos y se ha dado, por ejemplo, que hay niños que son banderilleros para cuando pasan los aviones para contaminar, por ejemplo, para largar el agrotóxico, y los largan sobre esos niños. Entonces, ella hizo un trabajo de investigación realmente fantástico, y yo le decía que a veces analizamos los agrotóxicos en el agua que recibimos por la canilla, en la sangre nuestra, pero no focalizan en un productor, que es el que comete el delito. Entonces, lo que les propuse es empezar a trabajar en la investigación. Yo a eso le llamo la preconstitución de la prueba. Yo los invito a que concentren en un productor, que se concentren en un tipo de delitos para poder empezar a trabajar en un caso concreto ante la justicia penal. Y no solamente hablar de la generalidad del tremendo contaminación que existe, que los agrotóxicos son tremendos, que el glifosato no debería estar en las producciones de siembra directa, por ejemplo. Hoy estuve en una chacra agroecológica, en un campo, no sé cómo le llaman aquí, y me sorprendió ver la plantación de trigo y la elaboración de trigo orgánico, que es maravillosa, y que realmente produce muy bien y gana muy bien. Seguramente a la empresa multinacional eso no le sirve, claro está, pero me parece que hay que hacer una reconversión. Y eso también vi en Tandil. Cada vez hay más gente preocupada por consumir alimentos sanos, ¿no? Eso es también muy interesante. Sí, claramente la demanda de alimentos a nivel mundial hace que países productores como Argentina encuentren ese punto bastante difícil de resignar, que es la masividad en la producción y los mecanismos a través de siembra directa con glifosato, porque evidentemente las otras maneras de producir sin contaminar son menos eficientes en el sentido de la cantidad de grano que deben sacar. Entiendo. ¿Y cuál es el punto? ¿Desarrollarse más lento? ¿El mundo debería desarrollarse más lento y más sano? Estamos sumidos en una vorágine, en un vértigo de crecer, entre comillas, que nos va a hacer explotar. Esa es una pregunta que creo... A ver, yo me estoy ocupando de un nicho muy chiquito, que es la acción penal ambiental, el derecho procesal penal ambiental y los delitos ambientales. Y eso merecería una respuesta económica y sociológica en todo este sentido. Así que la respuesta es la de un ciudadano. A mí me parece que se puede ganar dinero igual sin hacer tanto daño al ambiente. Lo hicieron nuestros ancestros. Y es una gran mentira sostener de que este sistema de siembra directa que se tiene o esta contaminación con agrotóxicos es la que para el hambre en el mundo, porque eso también es falso. A mí me parece que la exigencia social, el distribuir la noticia
de que todos tenemos glifosatos en sangre. El señalar, como ha ocurrido en Córdoba, por ejemplo, un fiscal ordenó ingresar al mercado de Córdoba, ciudad, y lo clausuraron por la cantidad de agrotóxicos que tenía la verdura y la fruta. Me parece que cada vez más la sociedad está mirando un sistema de producción. La pregunta es si este sistema que nosotros consumimos de contenido sano, productivo, es en realidad exitoso para las extensiones de tierra que tenemos. Lo que me dijeron hoy es que sí, y que en realidad no es que se produzca menos, sino lo que pasa es que el tiempo de ganar plata es más extenso. Claro. Y la empresa minera, las empresas multinacionales mineras, tienen muy calculado la inversión de dinero y la cantidad de tiempo en donde recuperan ese dinero. Si no se da esa ecuación, no viene. Ese es un tema también que me parece que nuestros exploradores, explotadores, como quieran llamarlo, hay que empezar a revisar. Quizás podamos extender más en el tiempo y permitirle a la tierra o a la casa común recuperarse más naturalmente. Sí, sí, es como que algo por algún lado tiene que resolverse la ecuación, y pareciera que es por el lado del tiempo, si es que en definitiva el resultado va a ser que la comida va a estar, todos vamos a poder comer, pero hacerlo de una manera más pausada, menos agresiva, menos violenta, y evidentemente con una tasa de ganancia en el tiempo distinta. Y sobre todo porque la Pachamama nos pasa la factura, ¿no? Los incendios de Entre Ríos. Hoy me mandaban unas fotos de unos incendios en Jujuy tremendos. Y además los incendios en Córdoba que han hecho que tuvieron que desalojar pueblitos enteros. ¿Sabe qué me preocupa? ¿Qué tipo de impacto tiene todo esto en la prensa de Tandil? ¿Por qué? Porque no estoy seguro de que esta problemática que tanto los afecta, no sé, el tema de la contaminación del agua de las canillas, ¿no? De lo que consumimos a diario. No sé hasta dónde los afecta en la publicación que tiene que haber en los medios de prensa. La contaminación de las grandes multinacionales mineras no sale en los diarios y el daño es tremendo. La lucha de un pueblo como el de Andalgalá, que se opone a las explotaciones mineras y abierto porque le han matado animales, se ha contaminado el agua, etcétera, no salen los grandes medios nacionales. Me parece que el tema prensa suele ser también un problema bastante serio al momento de informarnos de estos desastres, y sobre todo la prensa porteña, ¿no? Yo siempre digo que los porteños se empezaron a preocupar por los incendios cuando el humo llegó de Entre Ríos, llegó al Obelisco. Y casi como vecino que dice apagame el humo que me molesta. Sí, qué barbaridad lo que está pasando allá, ¿no? Pero la verdad es una ironía, ciertamente, pero también nos muestra de que no hay demasiado interés sea porque se paga mucha publicidad, la respuesta que usted quiera, pero como que no hay mucho interés y se habla del calentamiento global como si fuera un fenómeno genérico de lo cual nosotros no estamos inmersos. Pero yo estuve en Neuquén hace poco tiempo. Era un horror ver esos caños quemando y tirando los gases al medio ambiente. Es una cosa infernal lo que está padeciendo. En algún punto yo pensaba que las generaciones que vienen, los más chicos, iban a tener un grado mayor de conciencia ambiental. Pero lo cierto es que no sé si los contenidos educativos de las escuelas formales, por poner un ejemplo que ni siquiera abarca a todos los chicos, no sé si receptaron la necesidad de implementar programas de conciencia ambiental, en el sentido de esto, de que uno cuando empieza a empaparse en el tema me parece que se da cuenta, abre los ojos, se interpela y toma conciencia de que realmente la cosa no puede pasar por al lado, sin por lo menos pensarla y agraviarse, es decir, ¿qué está pasando con este tema? Me parece que los adultos también estamos dando un mensaje muy hipócrita a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Le cuento una experiencia personal. Yo le insistía mucho a mi hija pequeña de que para lavarse los dientes hay que cerrar la canilla y poner el agüita en el vaso y no dejar corriendo el agua porque le hice los análisis de la cantidad de agua que se tiraba, etcétera, etcétera. Y un día se hartó y se dio vuelta y me dijo, a ver papá, ¿cuántos millones de litros de agua contamina Minera La Lumbrera y vos me estás diciendo que yo cierre la canilla?
A veces Wow. tenemos un mensaje, ¿no? Y en otra oportunidad fui a dar una charlita a una escuela, me llevaron engañado, porque me dijeron que iba a ser una de estas charlas habituales y en realidad eran alumnos de primaria, tuvimos que hacer algo en ese momento. Pero uno de los chicos salió a decirme, ¿de dónde viene el agua que consumimos? Y bueno, del pozo. Sí, pero ¿quién la usó antes? ¿Y a dónde va el agua que nosotros tiramos? Bueno, el pozo ciego. ¿Y quién la va a usar después? Me parece que ahí tenemos un conflicto hasta filosófico, que esos pequeños nos dan en lección y que nosotros nos miramos porque estamos acostumbrados a otro sistema. No obstante, me preocupa el excesivo consumismo que hay en los adolescentes por tener la última tecnología en celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Son dos perfiles que... Le agradezco muchísimo, muchísimo que haya participado de esta entrevista, que la verdad que como también en lo personal me enriqueció y me nutrió muchísimo en la cuestión ambiental y en la problemática. También agradecerle a BIOS Nodo Tandil por hacer posible que usted se acerque para esta zona, y a Claudio Lewy puntualmente como presidente por realmente hacer posible que todos nos sintamos un poquito más nutricios en el tema de la cuestión ambiental. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a usted, gracias por la entrevista. Me he sentido muy cómodo en esta casa y me alegra que tomen el tema ambiental como una cuestión preocupante, como un tema de la agenda periodística, como una agenda de la universidad. Tenemos muchas universidades que reciben dineros de los grandes contaminadores y no siempre se desarrolla como estos espacios. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. ¿Ya? Mi primera experiencia en televisión